Saludos, mi nombre es César Andrés Cambronero Vega y yo les voy a comentar un poco acerca de la obra titulada La educación actual en sus fuentes filosóficas, de José Alberto Soto y Amalia Bernardini. Para ello vamos a iniciar con la pequeña reflexión en el campo de la pedagogía, la cual en su esencia es filosofía, concretamente filosofía de la educación. La pedagogía no se debe reducir a simples técnicas y metodologías, tampoco es simple conocimiento del desarrollo físico del educando, ni adaptación a este desarrollo de las actividades educacionales. Vamos a hacer un viaje en el tiempo, en el cual vamos a estudiar los aportes de la pedagogía, que generaron Juan Jacobo Rousseau, Enrique Pestalozzi, Federico Froebel, Juan Federico Herbat y Antonio Rosmini, entre los siglos XVIII y XIX. Jean-Jacques Rousseau fue un gran antecesor de la pedagogía contemporánea. Él se inspiró en la filosofía de Sócrates, ya que en gran parte de la mejor pedagogía reconoció al alumno como el centro activo de la educación. Considera la educación como centro de desarrollo autónomo y sin intervenciones externas de las virtualidades físicas, psíquicas e intelectuales de los sujetos. Rousseau, contemporáneo de la Ilustración, exalta el principio de la naturaleza buena. A partir del fenómeno de la Ilustración o del movimiento filosófico que se denominó Ilustración, que posteriormente fue inspiración para la Revolución Francesa, creyó en una religión natural, dictada a la luz de la razón, su doctrina económica y la fisiocracia, el cual establecía que la riqueza es alcanzable en la medida en que se sigue el dictamen de la naturaleza. Tiempo después, Rousseau desconfió de la razón y creyó en el papel del sentimiento y de la espontaneidad afectiva como reveladores de la naturaleza. Por tanto, Enrique Pestalozzi, su inspiración fundamentalmente de la pedagogía fue el campo de la ética, y logra superar la tesis de Rousseau, ya que descubre el estado moral, una espontaneidad, ya que se procede de la interioridad del hombre, pero una espontaneidad incomparablemente más elevada que los impulsos naturales. Pestalozzi le reserva al corazón la primera y central de las fuerzas que animan la naturaleza humana, capaz de proporcionarle significado profundo al conocer la mente y al hacer la mano del hombre. Establece el principio de la vida que educa, la ética es genética. Federico Froebel, por tanto, es precursor de la escuela activa, liberador de la infancia. Influenciado por la filosofía idealista alemana, comprendió la importancia de la actividad en el desarrollo del niño y la relevancia del juego o de todas aquellas actividades lúdicas como un medio educativo que se genera el aprendizaje. Su pedagogía es de origen especulativo y alejado de nosotros, desde el punto de vista cultural. Su aspiración romántica a la unidad del espíritu humano con el todo infinito, la inminencia de lo absoluto en la realidad natural y espiritual, la intuición de la unidad de lo real, este fue su aporte cultural y espiritual al pensamiento froebeliano de la época que le fue contemporánea. Froebel además atribuye al juego en su pedagogía y enseñanza como actividad creadora del espíritu. Los aspectos idealistas y románticos de la filosofía froebeliana permite vincular el juego con el trabajo y la vida diaria. Juan Federico Herbat abarca tres campos del conocimiento y los coordina al mismo tiempo, como lo son la filosofía, la estimativa o ciencias de los valores y crítica kantiana. Este pensamiento de Herbat es más fecundo en anticipaciones. Considera que la pedagogía, desde el punto de vista científico que le quiso dar a la educación como disciplina, racionalización y no improvisación en el proceso educativo, los métodos de enseñanza en el método y en el conocimiento psicológico del educando. Desarrolla el principio de la multilaridad de los intereses con principios humanistas, ante el cual la pedagogía se vincula a disciplinas científicas. Antonio Rosmini Sarbati
inicia en una ideología del ser y concluye en una antropología en servicio de la moral. Rosmini ve una preocupación por el hombre concreto, una preocupación política, social y de convivencia humana, por tanto educativa. El aporte de Rosmini a la educación es muy vasto desde el punto de vista filosófico, el cual se manifiesta en las diferentes soluciones a los problemas pedagógicos. Rosmini era estudioso del pasado y del presente filosófico, conocedor además de diferentes movimientos culturales que se estaban desarrollando en su Europa contemporánea. Para Rosmini, la naturaleza del hombre es incompleta y abstracta si se considera a cada uno colocado fuera de la comunidad familiar y de la sociedad nacional y humana. Además considera la necesidad de unir todo aquello que separó Rousseau, además de que la educación debe iniciarse en los primeros años de vida. Pasemos a estudiar otro fenómeno filosófico en el campo de la pedagogía, como lo es el neoidealismo italiano y sus contribuciones pedagógicas. El aporte de Giovanni Gentile y Giuseppe Lombardo Radice. Giovanni Gentile propone la reforma dialéctica hegeliana y el sumario de la pedagogía como ciencia filosófica. Para Gentile, nada puede suponer o presuponer al pensamiento. El objeto se convierte en sujeto. El pensamiento concreto es pensamiento pensante, pensamiento en acto, es decir, actualismo. El objeto del pensamiento es el pensamiento pensado, considerado como algo diferente del acto de pensar. El espíritu, por tanto, es unidad. Su actividad, por tanto, es dialéctica. Y tres son las formas del espíritu absoluto: arte, religión, filosofía. La autoeducación lo estableció como la educación más allá de las técnicas, ya que la lección es algo vivo que hay que crear en cada momento y el método es el de enseñar verdaderamente. Para Giuseppe Lombardo Radice, para él la educación se traduce en un mundo de valores de la experiencia educativa misma. Afirma que la educación es en general la vida mental humana, en cada una de sus palpitaciones. Educar y educarse es voluntad universal. Funda la Escuela Serena, la cual consideraba que tenía que ser un lugar de interesante búsqueda y de alegre creatividad, más allá de toda preocupación utilitaria y de toda tesis científica. Uno de los objetos de esta escuela es que los discentes pudieran observar y descubrir la naturaleza y la vida con el ojo poético de su propia edad, y el maestro supiera hacerse como niño y llegar a tener admiración por aquel descubrimiento. Otra de estas corrientes de pensamiento en el ámbito pedagógico es el pensamiento pedagógico de Karl Marx y el marxismo, los cuales tenemos como exponente a Karl Marx, Anton Semyonovich Makarenko, Antonio Gramsci y Roger Garaudy. Para Karl Marx, al hacer mención de la pedagogía, es dirigir su atención a todos aquellos estudios marxianos en sus escritos. Dicho autor no trató la temática de pedagogía de forma directa, pero en sus principales obras se hallan suficientes textos que permiten hacer una reconstrucción fundamental del campo de la teoría y la práctica educativa. En el Manifiesto Comunista del año 1847-1848 se encuentra la concepción educativa orientada al ámbito político-social, es decir, hacia la educación política. Dichos programas eran revolucionarios en la época y planteaban la educación pública, gratuita y accesible para todos los niños, así como la abolición del trabajo infantil en las fábricas en su forma actual. Para Karl Marx, la educación política social y la educación o enseñanza es igual al trabajo, material productivo, por supuesto, no alineado como en la fábrica capitalista. Antonio Gramsci, por tanto, nace en el día 22 de enero de 1891, en la ciudad de Ales, Cerdeña. Se destacó por ser un estudiante destacado y además
un incansable lector. Participó en discusiones en el Círculo de Amigos Socialistas. Estudia filosofía moderna en la Universidad de Turín. En ese lugar conoce al fundador del Partido Comunista Italiano y se afilia al Partido Socialista en 1914. Para el año 1924 es elegido diputado y en el año 1925 pronuncia un discurso duro contra el fascismo, lo cual le costó ser arrestado en 1926 y condenado a 20 años de prisión. Los intereses pedagógicos de Gramsci adquieren un importante relieve en los años de larga vida en prisión. Para él, logra organizar una escuela única, inicial de cultura general, humanística, formativa, ajustada a la capacidad de trabajar en forma manual, técnica e industrialmente, y el desarrollo de la capacidad de trabajar en forma de trabajo intelectual. Centra su interés en la formación educativa escolar, poniendo como relieve el aspecto cultural, formativo y humanístico. Mientras tanto, Roger Garaudy nació el 17 de julio de 1913 en Marsella, Francia. Estudia en Estrasburgo en 1927, donde comienza a estudiar teología protestante. Para el año 1933 se inscribe en el Partido Comunista en la ciudad de Marsella. De allí en adelante tendrá importantes cargos dentro de la organización política del partido. Para los años 1940 y 1943 pasa en prisión por causa de todas aquellas actividades organizadas de forma clandestina lideradas por el Partido Comunista. El representante más significativo del neomarxismo francés, el cual Roger Garaudy critica al marxismo oficial, cuya fuente es el marxismo-leninismo, y sus tácticas, así como analizar el contexto de la cultura europea en relación al marxismo en general. Incursiona en el campo educativo y de la cultura, donde se pretende llevar a cabo una revolución para transformar los países europeos, es decir, eurocomunismo en los países socialistas. En esa línea propone una revolución cultural que critique los fundamentos del acto educativo. Vio la necesidad de cambiar los contenidos y los programas de la educación tradicional, en dar paso a la transformación, adaptación y asimilación de contenidos por la creatividad inagotable, capaz de crear nuevas experiencias de aprendizaje. Tenemos otro de los movimientos filosóficos más influyentes en el campo pedagógico, como lo fue la pedagogía positivista y la pedagogía científica contemporánea, en el cual vamos a conocer el aporte de dos personas quizás conocidas por la mayoría de nosotros, los que trabajamos en el ámbito educativo, como lo son María Montessori y Jean Piaget. María Montessori se destaca por ser una educadora italiana y centra su estudio científico en el alumno. Aunque constituya un elemento necesario, no se sustituye propiamente a la obra educativa. Uno de sus grandes aportes fue el desarrollo de diferentes técnicas que facilitaban el proceso de aprendizaje en los niños en la enseñanza de la lectoescritura. Los resultados del trabajo fueron favorables y muchos niños bien guiados lograron concluir la primaria. Para Montessori, la libertad significa autorresponsabilidad. La educación en la primera infancia debe conducir al niño al camino de la autorresponsabilidad, llamada también disciplina activa. Por otra parte, para Jean Piaget, estableció la pedagogía científica desde el punto de vista filosófico-educativo. Piaget se coloca de lleno en la mentalidad positivista. Piaget hace exaltación de las escuelas activas al vincularlas estrechamente con su teoría operatoria de la inteligencia. Dicha teoría propone en primer lugar la interacción de sujeto y objeto en los procesos mentales. La inteligencia no es otra cosa que un conjunto de acciones interiorizadas, cuya finalidad es lograr la armonía del ser humano con el medio, o sea, la adaptación. Anton Seminovich Makarenko fue un pedagogo soviético que transmitió rasgos muy específicos a la posición pedagógica
donde él trabajó, y la lógica docente debe partir de la idea de promover la sociedad, lo cual se expresa en una concreta y propia forma de organización educativa, en la colectividad. Para este importante pedagogo, la educación recibe valor de su mismo y propio fin, que es un fin político, es decir, una educación ejercida en la colectividad y para la colectividad. El pragmatismo es una filosofía norteamericana que se desarrolló fundamentalmente en los Estados Unidos de Norteamérica a finales de la década del siglo XX y lo que llevamos de nuestra presente época. Dicho pensamiento filosófico es la primera contribución de los Estados Unidos al pensamiento moderno. Uno de sus principales exponentes, Sanders Peirce, desarrolló el término pragmatismo, del griego pragma, acción, el cual identifica esa teoría filosófico-pedagógica, el cual evalúa cualquier idea con base en consecuencias prácticas, es decir, llevar a la acción todas aquellas ideas o abstracciones que existan. Tenemos como representantes del pragmatismo a Charles Sanders Peirce, William James y a John Dewey. El humanismo integral católico, del cual Jacques Maritain y Michel Federico Sciacca son grandes exponentes, tienen una fuente rica y antigua tradición cristiana dentro de las reflexiones filosóficas de este movimiento humanista integral católico. Reflexiones en el campo científico, filosófico y teológico, apoyada en meditaciones de textos aristotélicos, que los que hacía Santo Tomás de Aquino, o en textos neoplatónicos como en el caso de San Agustín de Hipona y sus seguidores. El humanismo integral católico recoge las costumbres de la antigüedad clásica cristiana y las temáticas del Renacimiento y la contemporaneidad en cuanto a cultura, ciencia y educación. La filosofía humanista integral en cuanto abarca diferentes facetas del hombre, y el humanismo integral católico, en la medida que es universal, ha sido apoyado y alentado a desarrollarse por la tradición cristiana católica. Dentro de las experiencias educativas actuales, tenemos grandes aportes que han generado para la educación de la actualidad. Los aportes de Frederick Skinner, Carl Rogers, Paulo Freire, Ivan Lich y Víctor García Oz. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la educación ha llegado a adquirir una posición importante en el ámbito de todos los países del mundo. Su importancia radica en que la misma es una fuente de desarrollo para el país, es un medio de movilidad social para toda la población, y la educación va a tener impacto en el ámbito social, político y cultural de cada país. Los representantes de las actuales experiencias educativas coinciden en la necesidad de desarrollar una educación liberadora, no represiva, que potencie el desarrollo integral del estudiante y su inmersión a los contextos socioeconómicos actuales. Ese es mi aporte o análisis de esta obra titulada La educación actual en sus fuentes filosóficas. Les agradezco su atención